El verdugo. Pues más o menos bien, Pascal. Gracias por preguntar. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Vamos a dejar desde mi parte esta cuestión de la Guardia Nacional hasta ver qué sucede hoy en la sesión ordinaria en el Senado. Hay un acuerdo en los pasillos, ya se mencionaba esto desde hace días, pero habrá que ver cómo se pone el debate. De alguna manera el canal del bostezo creo que dejará de serlo y habrá algunas discusiones, como dirían en inglés, lively, o sea, agitadas. Oye, pero si tú no lo ves, se cae el rating, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, ¿no? Es que tú eres el principal. Yo soy No, yo soy, por eso creo que soy masoquista cuando la discusión de la reforma energética que terminaba a las 6 de la mañana, yo me chutaba completo eso, ¿no? No sé. Para molestia de mi mujer que me daba cada patada cada que la despertaba, ¿no? Pero en fin, Pascal, he insistido en cuanto foro me es permitido que el gran mal, el número uno de este país es la ignorancia. En relación con la aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional relacionado con la prisión preventiva oficiosa y la inclusión de un paquete de delitos que merecerían la prisión preventiva oficiosa, una vez más la ignorancia reclama sus fueros y aparece. Ayer, cuando ya el dictamen está aprobado, anteayer en Cámara de Diputados, se suelta una andanada de opiniones sin haber leído el dictamen aprobado, Pascal, sin haber leído el dictamen aprobado. Pero ahí tienes tú a un expresidente, a legisladores, uno de ellos es mi estimada paisana Lili Téllez, un excandidato presidencial y un ejército de opinantes en las redes sociales que asusta por hablar o por opinar de lo que ignoran, Pascal. Por eso es bueno, antes de opinar, leer el texto acerca del cual se están emitiendo juicios. Miren, el artículo 19, tal como queda, pero pocos mencionan que esto todavía no está aprobado, si bien es un mero formulismo, dirían algunos, pero tiene que recorrer la visita de las 7 casas, que aquí serían legislaturas estatales, para obtener la mitad más 1 de esas legislaturas, para que en ese momento regrese al Congreso y se le mande al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial y que en ese momento quede plasmada ya como reforma constitucional. Ayer, tanto el presidente de la República como algunos otros legisladores incluso hablaron de que ya era delito grave la corrupción y el fraude electoral. Si esto lo decimos ciudadanos de a pie u opinantes como tú y yo, pues no pasa de ser un exabrupto o un error, nos criticarán, pero que lo diga el presidente de la República o legisladores que incluso en un momento firmaron de aprobado eso, votaron en favor de ese dictamen, o personajes, abogados, algunos de ellos, es grave, Pascal. ¿Por qué? Porque se opina desde la víscera en vez de opinar desde la neurona. A ver, ¿qué fue lo que se aprobó? Aquí va, exactamente. A ver, porque sí, efectivamente. Dice así. A ver. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva. Y aquí vale aclarar el verbo. El Ministerio Público, como representante social, no puede enviar a la cárcel a persona alguna. No, el juez Él solicita, y es el juez el que imparte justicia, porque el Ministerio Público y la Fiscalía procura que se haga justicia. Y el juez es el que imparte la justicia. Entonces, él puede solicitarle, podrá al juez la prisión preventiva, dice, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Es decir, si el juez determina que para que una persona que se sospecha que podría sustraerse, no presentarse con un brazalete o algo,
es redundante la prisión preventiva oficiosa a juicio de la autoridad judicial. O sea, que no es automático, sí. porque lo... No es, te agarraron con un arma y vas para adentro. No. Okay. Y aquí está el texto aprobado para la reforma de él. Pero luego dice, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, y luego el verbo es ordenará, es decir, él es el único constitucionalmente facultado para ordenar. En los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, uso de... Y luego dice, en la parte electoral, uso de programas sociales con fines electorales. No puede ser el fraude electoral porque es un delito inexistente. Ya me he cansado de decirlo y a ti te consta. Lean, por favor, la Ley General en materia de delitos electorales. El fraude como figura delictiva tiene otra fundamentación. Nada tiene que ver con la cuestión electoral. Pero entonces específicamente el uso de programas sociales solamente. Por ejemplo, hay otros delitos electorales como el turismo electoral. Pero no podrá solamente el uso de programas sociales. Aquí lo dice, el uso de programas sociales con fines electorales. O sea, por ejemplo, robarse una urna tampoco. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni falsificar una acta, no. Solamente el uso. ¿Por qué razón? Porque se ha acusado, particularmente por los perdedores de siempre, que el gobierno en turno utiliza los programas sociales para inducir el voto. Sí. Por ejemplo, dentro de 2 años, el 2021, Morena podría utilizar las becas a los ninis, a los adultos mayores, etcétera, con fines electorales. Sí. Si a alguien se le sorprende y el Ministerio Público demuestra fehacientemente ante el juez y si las medidas cautelares no son suficientes, podría él conceder, esto es en materia electoral. Pero ahora vamos a la otra parte. Dice, el juez ordena la prisión preventiva oficiosa en los casos de corrupción y precisa el legislador, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Por eso dice, tratándose de corrupción como conducta moral que se materializa en 2 delitos perfectamente definidos en el Código Penal Federal, que son artículo 220, el uso abusivo de funciones, y el 224, enriquecimiento ilícito. Nada más, no es la corrupción. Dime. Uso, ¿cómo dice? Ejercicio abusivo de funciones. ¿Qué es ese delito? Te lo leo. Digamos, esto es criterio. Yo no diría que ese delito cae en la conducta moral de corrupción, ¿no? Totalmente. Caerá en la de... Pero aquí está. Pero vamos a ver. Arbitrariedad o... Vamos a ver qué dice el Código Penal Federal. Vamos a ver qué dice. Dice, comete el delito de ejercicio abusivo de funciones. 1. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, etcétera, etcétera. Tal vez por ahí. Exactamente. Ahí es donde se configura un delito al actuar con base en una conducta moral condenable, la corrupción. Pero repito, los 2 delitos están perfectamente definidos. Ejercicio indebido de... Ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito. De acuerdo. Entonces dice uno, ¿de dónde sale? Y esto lo digo con todo respeto para el presidente de la República. Afirma, sobrado, exultante, la corrupción ya es delito grave y van a la cárcel para que no huyan los corruptos y los... Y luego una legisladora como mi paisana, estimada Lili Téllez, que firmó este dictamen, Pascal. ¿Cómo es posible? Cuadri, ex candidato. Haberse ahorrado la palabra corrupción. Totalmente de acuerdo. Está sobrada, pero esto es para satisfacer un planteamiento del actual presidente. Porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Nada absolutamente que ver. Habiendo... Por supuesto, precisando los 2 delitos de una manera clara. Y ves tú opinantes
que ni siquiera han leído esto. Por eso yo les pediría encarecidamente, Pascal, que lean la Ley General en materia de delitos electorales, que vayan a leer los artículos 220 y 224 del Código Penal Federal. Son cortitos y ahí viene la pena que merecen. Y luego, aquellos que hablan actos de corrupción, yo quiero por favor que me muestren en qué ley aparece esa figura de actos de corrupción. ¿Te imaginas la cantidad de actos de corrupción que existen en la conducta moral de los mexicanos? Pueden ser miles, decenas de miles. Por ejemplo, un acto de corrupción es dar una mordida. Efectivamente, y es recibirla. Y recibirla. Entonces dice uno... El soborno, pues. Así es, no puede, y cohecho y soborno, pero eso no puedes ponerlo en ley alguna. Ahora, algunos hablan de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Perfecto, léanla y díganme dónde, en qué artículo aparece actos de corrupción. No es lo mismo hacer un artículo académico donde se mencionan los actos de corrupción, etcétera, pero la legislación tiene que ser precisa, Pascal. No puedes tú... recuerdo aquí el delito de conspiración. Se elimina el delito de conspiración. ¿Por qué? Porque los códigos no castigan intenciones. Es decir, nos juntamos tú y yo y decimos, vamos a conspirar, vamos a juntar para tumbar el gobierno. Eso no es delito. Es una idea, un sueño, una ilusión, pero no constituye un delito. Entonces, yo pienso, y lo he dicho una y otra vez, que la ignorancia es el peor mal que azota o que asuela el país. Valdría la pena, pues, que antes de opinar, lean lo que se aprueba por el Congreso. Ya tú viste ahorita que ni siquiera es obligado. Simplemente la prisión preventiva oficiosa será cuando el resto de las medidas cautelares no garanticen que el indiciado, etcétera. De acuerdo. Ángel, gracias. Nos vemos mañana.